Hermanos, hoy recuerda la Iglesia a Santa Escolástica, hermana gemela de San Benito. Unidos en las extrañas maternas, parece que tienen un mismo destino y sus amores y en sus vidas irán paralelos. Consagrada a Dios desde su infancia, sufrió la lejanía de su hermano cuando éste se fue a estudiar a Roma. Ayudó a su hermano a fundar la Orden de San Benito, la que noches antes Santa Escolástica muere. Vio San Benito subir una cándida paloma a los cielos. Era el alma de su hermana, que ascendía a la mansión de los cielos. De pie, cantemos jubilosos. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que Dios los llene de alegría y de paz en la fe, y que el Espíritu Santo esté constantemente con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, ayer escuchábamos el Evangelio del domingo que nos invitaba a ser sal y luz del mundo. Al hacer memoria hoy de un santo, nos sirve siempre de referencia de cómo se concreta ese envío que hace Jesús a los cristianos. Pidamos al comenzar esta Eucaristía que Dios nos ilumine para poder corresponder a todo lo que Él nos da en cada Eucaristía. Comenzamos reconociendo nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Padre, que en esta celebración de Santa Escolástica Virgen sigamos su ejemplo y te sirvamos con un amor puro y experimentemos las delicias de tu amistad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios se hace presente donde el pueblo se reúne para alabar su nombre. El arca es el signo de su presencia y la nube lo indica de manera especial. La misma nube que acompaña al pueblo por el desierto. Ahora revela su presencia. Escuchemos con atención. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días Salomón convocó a palacio en Jerusalén a los ancianos de Israel, a los jefes de tribu y a los cabezas de familia de los israelitas, para trasladar el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, o sea, Sión.
Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón en el mes de Etanim, el mes séptimo, en la fiesta de las tiendas. Cuando llegaron todos los ancianos a Israel, los sacerdotes cargaron con el arca del Señor, y los sacerdotes levitas llevaron la tienda del encuentro, más los utensilios del culto que habían en la tienda. El rey Salomón, acompañado de toda la asamblea de Israel, reunida con él ante el arca, sacrificaba una cantidad incalculable de ovejas y bueyes. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza del Señor a su sitio, al camarín del templo, al Santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el sitio del arca y cubrían el arca y los varales por encima. En el arca solo había las 2 tablas de piedra que colocó allí Moisés en el Horeb, cuando el Señor pactó con los israelitas al salir de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del santo, la nube llenó el templo de forma que los sacerdotes no podían seguir oficiando a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba el templo. Entonces Salomón dijo: el Señor puso el sol en el cielo, el Señor quiere habitar en la tiniebla, y yo te he construido un palacio, un sitio donde vivas para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñame, Señor, tus leyes. Enséñame, Señor, tus leyes. ¿Cómo podrá un joven andar honestamente? Cumpliendo tus palabras. Enséñame, Señor, tus leyes. Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus leyes. En mi corazón escondo tus consignas. Así no pecaré contra ti. Enséñame, Señor, tus leyes. Bendito eres, Señor. Enséñame tus leyes. Enséñame, Señor, tus leyes. Mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca. Enséñame, Señor, tus leyes. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Enséñame, Señor, tus leyes. Ahora Dios se llama Jesús. Él es la nube que oculta y los revela. Los humildes descubren en Él al profeta bueno y se acercan a Él para que los sane. La salvación no es fruto de la ley, sino de un encuentro personal con el Señor. De pie, para la lectura del Santo Evangelio, antes cantemos el Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos, terminada la travesía, tocaron tierra en Genezaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos los reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camilla. En la aldea o en el pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que le dejase tocar al menos el borde de su manto, y los que lo tocaban se ponían sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hermanos, durante las semanas pasadas estábamos leyendo una secuencia del libro de Samuel, la vida del rey David. Y esta semana comenzamos la historia de Israel haciendo un resumen con Salomón, que va a heredar el trono de David. Y recordamos aquel momento de la vida de David cuando el Señor puso en el corazón de él el deseo de hacerle un templo a Dios. Y en aquel momento el profeta Natán le dice, hazlo, si el Señor te ha bendecido y todas tus empresas las ha bendecido y las saca adelante. Pero no fue así. Dios a través del profeta le dice, no, dile a David que no será él quien me construya un templo. Si yo fui el que lo saqué a él de los rebaños, si él era un pastorcito. Y de alguna manera ese freno a la iniciativa de David nos enseña que en la oración no todos nuestros impulsos necesariamente son iniciativas del Espíritu Santo, es la voluntad de Dios. Más bien cuando tenemos una inquietud, vamos a la oración a dejarle la inquietud al Señor para que haga su voluntad. Pues en efecto no fue David quien construyó el templo de Jerusalén, fue Salomón. Y hoy el relato que estamos escuchando habla en el libro de Reyes ese momento histórico cuando ya el rey concluye ese periodo, esa iniciativa y puede por fin trasladar el Arca de la Alianza, que hasta ahora habitaba en una tienda. Todo el proceso de Israel de salir por el desierto hasta Canaán, Dios manifestaba su presencia a través del arca y con los signos de la columna de fuego o de humo, donde indicaba Dios está en medio nuestro. Y es hermoso cómo se describe ese momento, y este salmo que hoy también leíamos, de alguna manera narra ese momento en el que la exuberancia del culto, los sacerdotes que vayan vestidos de buenas vestiduras, que todo sea alegría, que se cuide todos los ornamentos del templo, donde se iba a trasladar ese signo que era el arca, donde se contenía las tablas de la ley de Moisés. Pues al final, Salomón hace esta oración que escuchábamos. El Señor puso el sol en el cielo y quiere habitar en la tiniebla, pues porque de alguna manera al colocar el arca bajo un techo de hombres, ¿cómo es posible que aquel que los cielos no pueden contener se someta a esta bajeza de querer habitar en medio de un templo, de unas paredes, de un techo, ¿no? En Israel está claro que Dios no se contiene, no se somete, no se localiza, Dios trasciende, Dios es un Dios creador de todo, ¿no? Pero de alguna manera se está revelando como un Dios oculto, un Dios escondido. El Dios que trasciende todo a la vez tiene la humildad de habitar en medio de nosotros y me ha permitido hacerle un techo, una casa, un templo, un sitio donde vivas, donde el pueblo pueda encontrarse contigo. Todo eso es lo que va a estar detrás de la teología del templo. Pero en Israel está claro que Dios trasciende el espacio, no se somete como los dioses paganos a pensar de que es una estructura, es algo hecho por los hombres. Pero todo esto es como una imagen a lo que va a ser la plenitud de la revelación que Jesucristo va a traer. Porque Jesucristo
cuando va revelándose como Dios, conocemos ese diálogo que tiene con los fariseos, con los escribas, con las autoridades religiosas, cuando amenaza con la destrucción del templo, ¿no? Y él dice, este templo que construyeron vuestros padres se destruye, pero destruid mi templo y en 3 días lo reconstruiré, ¿no? Lo levantaré. Y dice San Juan, se refería al templo de su cuerpo. Con lo cual, el verdadero templo en el que Dios quiere habitar es el corazón nuestro. Jesús dice en un momento dado, el reino de Dios está dentro de vosotros. Y sin duda hoy los cristianos todos tenemos nuestros templos y construimos nuestros templos. En la Escritura pues conocemos cómo se construyó el templo y cómo al final quedó hecho nada, ¿no? Con la invasión de Roma hacia el año 70, aquel templo de Jerusalén quedó devastado bajo piedra. Y hoy día usted viaja a Jerusalén, lo que llamamos el Muro de las Lamentaciones, no es ni el templo, es la muralla que rodeaba el templo, es lo que queda de aquel templo. Y después de estas últimas experiencias que hemos vivido en Puerto Rico por nuestras secuencias sísmicas y vemos lo que están sufriendo nuestros hermanos en el sur de Puerto Rico, cómo se nos cayó el templo de Guayanilla, todos quedamos consternados y nos entristecemos, ¿no? Y cuando leemos noticias, lo que sucedió en París, ¿no? Que la Catedral de Notre Dame se quemó, y las cosas que escuchamos en las noticias, que se están quemando templos en Chile, en distintas partes, por situaciones de persecución religiosa, odio contra la fe católica, sin duda son cosas que nos estremecen. Pero nos deja algo claro, nuestro Dios es más que un templo. Y nuestras iglesias no se sostienen por los muros o las columnas materiales que se levantan. Es como decía el obispo de Ponce cuando lo entrevistaban después del 7 de enero. En las noticias él decía, todo esto nos entristece y nos conmueve, pero decía, pero el verdadero templo es el pueblo. Efectivamente, los que sostienen nuestras parroquias no son las columnas materiales. Esas las tumba un terremoto. Es nuestros fieles, tú y yo, que somos el pueblo de la alianza, el pueblo de Dios, que rezando, que acogiendo la palabra de Dios en nuestro corazón, hacemos que Dios reine dentro de nosotros. Y es ahí donde Dios quiere morar. Dios no dio la ley para que solo Moisés la escribiera en una tabla y se quedara allí. ¿Dónde está hoy día las tablas de Moisés? No se sabe, perdidas, ¿no? Dios quiere escribir su ley, ¿dónde? En el corazón. Y ahí es donde quiere morar. Fíjate que toda la pomposidad y toda la ceremonia de la liturgia de aquel momento de entronización del templo de Jerusalén es todo una expresión accidental, ¿no? Lo que en el fondo Dios quiere hacer es vivir y morar en medio de su pueblo. Qué interesante cuando San Juan el Evangelista escribe en su prólogo ese momento de la encarnación, él lo utiliza usando las imágenes de ese Dios habitar como una tienda en medio de nosotros. Dice, y el Verbo se hizo carne y acampó, puso su tienda, su morada entre nosotros. Nuestro Dios, que trasciende todo, que creó todo, quiere habitar en medio de su pueblo, hacerse presente en medio de nosotros. Es como la enseñanza que nos da la Iglesia en el Concilio Vaticano II, en el decreto sobre la liturgia, habla de cómo se hace presente Dios en medio de nosotros. Y dice, Dios está presente
cuando se proclama la palabra. Dios está presente cuando 2 o 3 se convocan en su nombre. Ahí estoy yo en medio de vosotros. Dios está presente en la persona del ministro, que actúa como en persona de Cristo, en la liturgia, en el sacerdote, que hace presente a Jesucristo. Y dice, y Dios está presente de un modo eminente, de una manera superlativa en la Eucaristía. Y esto es lo que nos consuela hoy. Tenemos más que un templo, tenemos a Dios en medio de nuestro templo, realmente presente en la Eucaristía. Aquel a quien los cielos no pueden contener, se hace presente bajo la apariencia del pan y del vino, en su presencia verdadera, real y sustancial. Y esto es interesante porque hoy leíamos en el Evangelio cómo la fama de Jesús cada vez se iba haciendo más notoria, iba influyendo cada vez más entre las personas, no por la fuerza, sino por la atracción de la belleza de su palabra, de la verdad de su doctrina, que va convirtiendo los corazones, que va cambiando los corazones, que se va haciendo presente actuando en el corazón del hombre, porque Dios habita en el interior, Dios está dentro de nosotros. El reino de Dios se hace presente dentro de nosotros. Y aquella gente, pues, según iban conociendo la veracidad y la fuerza de la palabra de Jesús, iban siguiéndolo. Pero además no era que les cautivaba la palabra, es que iban viendo los signos, es que se sanaban, se transformaban su vida. Entonces dice que la gente ya no se conformaba con tocarle físicamente, es que nada más que la orla de su manto, es que si logro tocarle la orla, ¿no? Quedo sano. Y así sucedía, es lo que narra hoy el evangelista San Marcos. ¿Y qué es lo que tú y yo podemos sacar de esta verdad? Jesucristo es fuente de todo bien porque es Dios en medio de nosotros. Su persona, su palabra, sus gestos, todo hace patente y visible a Dios. Pues hermanos, es que nosotros no tenemos solo la imagen, tenemos la realidad. No tenemos por qué conformarnos con solamente ir al templo, que ya es algo, ¿no? Ir a la casa de Dios, al encuentro de Dios. Es que podemos no solo tocarle, sino recibirle, alimentarnos de Él y dejar que el Señor, como le dijo a San Agustín un día, cuando tú me comas, no me transformarás en ti, sino que yo te transformaré en mí. Es lo que dice Jesús en el Evangelio. El que me come vivirá por mí. Y eso es la realidad maravillosa de nuestro culto eucarístico, del reconocer la presencia verdadera, real y sustancial de Jesucristo en la comunión, en la Eucaristía. Es no solamente un culto de reconocimiento de su presencia y de alabanza y de adoración. Cuando nos plantamos frente a la Eucaristía, esto es como el efecto del plantarse frente al sol. Es imposible que tú te pares frente al sol y no te broncees. Pues de igual manera, cada vez que tú te colocas físicamente frente al sagrario, frente al Santísimo Sacramento, expuesto en la custodia, cada vez que visitas al Señor en el sagrario, es como exponerse al sol. Es imposible que no te broncees, que no recibas toda la fuerza de la gracia que desde allí emana la presencia de Jesucristo. Ya esto es algo, sin duda. O sea, a veces, ¿por qué tengo que ir a visitar el Santísimo Sacramento? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? El culto católico no solo se da mientras se lleva a cabo la función litúrgica de la misa. Edith Stein
Santa, el nombre de ella, Benedicta de la Cruz, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, aquella judía que se convirtió al catolicismo y se hizo monja y murió en los campos de Auschwitz, cuenta que lo que le llamó la atención un día antes de hacerse católica es que ella veía que la iglesia del pueblito donde vivían sus amigos permanecía abierta aunque no hubiese un culto y la gente entraba. Y ella un día se le siguió a uno, ¿qué irán a hacer a la iglesia si no hay ninguna función litúrgica? Y ella veía que los campesinos entraban, se arrodillaban y se quedaban un rato frente al sagrario. Y eso le ayudó a ella a entender cómo en el culto católico hay una presencia que es esa presencia de Jesucristo, que hace que a cualquier hora tengamos allí al Señor escuchándonos, atendiéndonos, y nosotros recibiendo todo el caudal de gracia de su presencia. Pues además de eso, el culto eucarístico es recibirle, es alimentarse de Él, es dejar que Él venga a morar dentro de nosotros. El que me come vivirá por mí, y vendremos a Él y haremos morada en Él, el que escucha mi palabra. O sea que aun cuando no puedas recibirle físicamente, sacramentalmente, que sepas que por escucharle, por acoger su palabra, Él también viene a morar dentro de ti. Por tanto, es como una comunión espiritual. Y esto tiene que ser para nosotros hoy más que un consuelo, que era lo que recibía aquella gente por tocar a Jesucristo. Quisiera tocarle la orla del manto. Pues tú cuando vayas a la iglesia, no dejes de tener la misma sensación de desear tocarle, recibirle, dejarte consolar por Él. Pues yo, contemplando hoy también lo de la vida de Santa Escolástica, me conmovía porque narraba el oficio de la lectura, aquella escena donde ella está con su hermano San Benito y ella quería permanecer toda la noche hablando con él de las cosas del cielo. Y le dice a su hermano, pues quédate aquí, vamos a quedarnos toda la noche en vigilia hablando del cielo. Y Benito, que era muy riguroso, le dice, ¿estás loca? Yo me voy para el monasterio, que es mi lugar, yo soy un monje. Y dice el relato que ella se puso a orar y cayó una tormenta de trueno y no pudo salir, y le dijo ella, pues ya ves, le pedí a mi hermano que se quedara y no me hizo caso, le pedí a Dios y me hizo caso. Entonces, viendo esa escena, Santa Escolástica es como un modelo de la fuerza de la vida contemplativa, que cuando el alma reconoce la morada de Dios dentro de sí y se recoge en los sentidos y ora a Dios, es capaz de transformarlo todo. Eso es lo que es la vida de Escolástica, una consagrada, una joven gemela de Benito, de San Benito, que nos muestra la fuerza de la oración. Y eso es lo que tiene que tener para nosotros el valor de estar ante Jesús en la Eucaristía, aprender a obtener todas las gracias que el Señor nos da de cada Eucaristía, de cada comunión, del estar presente ante Él frente al sagrario. Que Santa Escolástica nos ayude a tener también esa fe en la oración, que así sea. Amén. Hermanos, en esta memoria de Santa Escolástica Virgen, presentemos al Señor con confianza nuestras peticiones. Para que el Señor, que hizo todo con sabiduría y bondad, haga que su iglesia sea fiel dispensadora de sus bienes y lleve su mensaje a toda la humildad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestros gobernantes reconozcan que los bienes de la tierra son para todos y procuren una justa distribución de los mismos, para que a nadie falte lo necesario para vivir con dignidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que no tienen fe, por los que viven en pecado, por los que sufren y por los que hoy morirán, para que descubran la presencia salvadora de Jesucristo y desde el Edén
sentido a sus vidas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, nuestros familiares y amigos, por los que confían en nuestras oraciones, para que la fuerza de esta Eucaristía nos mantenga unidos a Jesús nuestro Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de los sacerdotes y diáconos enfermos, Fulgencio González y familia, Julio Noriega, Julio e Iris Rivera, Andrés Rodríguez, Leonardo Egurbida, Lidia Santiago, María Soto, Carmen Coral Egurbida, Elmín Figueroa, Milagros Domena, Miguel Figueroa, Ana Rivera, Fulgencio Ramos, Samuel Meléndez, Juana Cáceres, familia Ortiz Torres, Benito Rivera, Mike Berry, Noelia Cintrón, Carmín Vargas, Sandra Aponte, Juanita Rodríguez, Jorge Luis Otero, Gladys Cova, Alma Rodríguez, Enid Oliver, familia Román Arce, Marilyn Cruz Rivera, Luis y Carmelo, Ignacio Lanzó, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso del doctor Humberto Muñoz Rivera, Lumi Laborde, Armando Rodríguez, José M. Vázquez Hernández, Severino Soto, Carmen González, José Manzano Caraballo, Rufina Salavarría, José Ortiz, Librada Horta, Patria Ortiz, Judith Cova, Margarita Ortiz, Ángel Félix, difuntos de la familia Ortiz Torres, María Santos, José B. Morales, Dolores Vargas, Gloria y Petronila, Benjamín y Juan Pablo, Billy Morgado, Doña Rosa y Paquita Figueroa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Todo te lo pedimos humildemente por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor de nuestras manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que te proclamamos admirable en la conmemoración de Santa Escolástica Virgen, y te pedimos humildemente que así como sus méritos fueron de tu agrado, aceptes esta liturgia que celebramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, al recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos. Celebramos tu admirable providencia. Por ella la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Escolástica y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. La paz contigo, hermano. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero, vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, dice el Salmo 26. El cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Te damos gracias por el banquete que nos has preparado. Tú nos amas, tú nos cuidas, gracias de corazón. Te damos gracias por el banquete que has preparado a tus amigos, porque tú nos amas, porque tú nos cuidas, porque tú nos amas, porque tú nos cuidas. Te damos gracias por el banquete que nos has preparado. Tú nos amas, tú nos cuidas, gracias de corazón. Toma mi vida, toma mi tiempo, tú nos conoces, tú nos aceptas, porque tú nos amas, porque tú nos cuidas, porque tú nos amas, porque tú nos cuidas. Te damos gracias por el banquete que nos has preparado. Tú nos amas, tú nos cuidas, gracias de corazón. Oremos. Señor y Dios nuestro, fortalecidos con esta Eucaristía, te pedimos
que ejemplo de Santa Escolástica, asumiendo en nuestro cuerpo los sufrimientos de Cristo, nos esforcemos por vivir unidos solamente a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Hermanos, quiero dar las gracias a nuestro coro que nos acompañó, aquí Adrián Ortiz, de la parroquia La Gruta de Lourdes, y a Laura y Jenny, que le acompañaron con las canciones. También quiero hacer mención a que oremos por el alma de Lumi Laborde, que era integrante de la parroquia Inmaculada Concepción de María, que muchas veces acompañaba a cantar también en las misas del Canal 13. Y nada, ya estoy de vuelta. Estuve un tiempo sin poder venir a la misa televisada, porque también en las Navidades me enfermé un poquito, pero gracias a Dios estamos de vuelta. Un saludo a todos de la parroquia San Jorge. Que tengan un bonito día. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. En la mañana que se levanta, el día canta y yo canto al Creador. En la mañana que se levanta, el día canta y yo canto al Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Cuando la noche se despereza, con sueño reza y yo rezo al Creador. Cuando la noche se despereza, el sueño reza y yo rezo al Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Cuando en mi pecho la vida siento, mi pensamiento sonríe al Creador. Cuando en mi pecho la vida siento, mi pensamiento sonríe al Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Cuando palpitas en mi latido, agradecido yo canto al Creador. Cuando palpitas en mi latido, agradecido yo canto al Creador.